Desde que se inventó la técnica de la cinematografía, los cineastas han hecho hasta lo imposible para desarrollar diferentes maneras de crear trucos visibles para hacer realidad nuestras peores pesadillas o simplemente hacer posible lo imposible, usándolos no solo para crear cosas magníficas o gigantes, sino también para entretener usando el humor. Y el claro ejemplo de eso es la serie de la que hoy hablaremos, una serie que indudablemente nos ha marcado y forma parte de los recuerdos de nuestra infancia, pero dentro de la serie no solo habían chistes, golpes o las cachetadas de Doña Florinda a Rondamón, claro que no, sino que además hay momentos donde ocurren cosas casi imposibles que en ese tiempo dejaban con la boca abierta a todos, y no solo en El Chavo, sino que también en El Chapulín Colorado. ¡No contaban con mi astucia! Cosas que se lograron gracias a efectos especiales geniales que, a pesar de no ser tan elaborados, cumplían su función y estaban regularmente bien hechos. Esto con todas las dificultades técnicas que tenían y el bajo presupuesto con el que contaban. Por ejemplo, la escena donde el Chavo es levantado por los globos hacia el cielo, que de niño me sorprendió y me preguntaba cómo lo habían hecho. Y creo que la mayoría sabíamos que Ñoño era el mismo actor que hacía al señor Barriga, que Popis era Doña Florinda, que el Chavo era el Chapulín y que la Chilindrina hacía también de su abuelita. Pero lo que no sabíamos era cómo caramandungas hacían para que los dos personajes hablaran o que se golpearan o que se metieran dentro del mismo auto. ¿Cómo es que Ñoño reventaba como un globo tras ser pinchado? ¿O cómo es que el Chapulín volaba y peleaba con aliens y también se hacía pequeño? ¿Acaso realmente existe esa pastilla? Bueno, creo que para responder estas cosas tenemos que primero poner bien en claro algo, que Chespirito o Roberto Gómez Bolaños era un tipo súper creativo y que, a pesar de tener muchas limitaciones, no se quedó solo con hacer sketches súper divertidos, sino que descubrió una mejor forma de hacer comedia y utilizó la tecnología a su favor para salirse con la suya. Me imagino que esto fue una locura para el equipo técnico, que en ese tiempo editaban con una técnica llamada edición lineal, que era más o menos como digitar con una máquina de escribir antigua utilizando cámaras grandes. Y la mayoría de cosas en estas series de Chespirito en sí fueron realizados utilizando trucos de cámara precisos, reacciones químicas y acrobacias. Por ejemplo, para las escenas donde el Chavo es levantado por varios globos, se utilizaron cuerdas gruesas ocultas entre estas, que fueron añadidas en cortes de cámara. Es algo parecido a lo que pasó en Comando de Arnold Schwarzenegger, cuando salta de lado a lado en un supermercado. Él está sujeto a una cuerda, pero fue hecho por un especialista, pero Chespirito lo realiza él mismo y es jalado desde lo alto del set sin estar atado a nada. Así que si se soltaba, podría haber sufrido lesiones graves. Sospeché desde un principio. Pero no es el único efecto que se realizaba utilizando cuerdas. Por ejemplo, aquí donde el Chavo está jugando en una resbaladera y al llegar a la espalda de Ñoño rebota como si de un trampolín se tratara, también hay una cuerda oculta detrás de Roberto, al que jalaban cada vez que el Chavo llegaba a la espalda de Ñoño. Pero solo podrás ver la cuerda si pasas la escena en cámara lenta. Si no lo haces, pasa desapercibido. Y ahí está la magia. En ese tiempo difícilmente podías tener oportunidad de poner más lento la toma. Así es. Y hablando de poner las cosas en cámara lenta, hay una escena que me recuerda mucho a la manera en la que se hacían las películas Rambo, donde generalmente para explotar helicópteros y personas se utilizaban cortes de cámara para reemplazar una cosa por otra. Por ejemplo, aquí, este tipo no es el que explotó, sino un maniquí que al ponerlo en cámara lenta se nota fácilmente. Y es lo mismo que ocurre en esta escena donde el cigarro de Don Ramón explota con ellos presentes. Pero lo que descubrimos al pasar la toma en cámara lenta es que en sí la explosión fue grabada sin los actores, quienes gracias a un corte de cámara regresan después de la explosión. ¡Qué loco! Y esta cosita era una bomba de talco. Y como este material, varios materiales fueron usados a lo largo de la serie para lograr más cosas, como los efectos de olla caliente, que en sí no estaban calientes y solo contenían una mezcla de hielo seco y agua tibia que, como saben, al mezclarse origina un efecto humeante que para su época fue alucinante, ya que al no haber internet o información sobre eso, todo era muy creíble. Además de esto, como hemos visto a lo largo de otros videos de películas clásicas, al igual como hicieron para la escena donde el señor Miyagi rompe 3 botellas con su
humano en Karate Kid, para efectos peligrosos donde Kiko u otro rompían cosas en las cabezas de otros personajes, se utilizaron vidrios de azúcar, los cuales curiosamente son materiales que se rompen fácilmente sin causar ningún daño. Y en la serie casi nadie recibía daño, ya que para las caídas utilizaban colchonetas puestos en el piso, una técnica que se utilizó también en Operación Dragón de Bruce Lee. Y los sets y decorados, como también la utilería como rocas o la bola de boliche que cae al pie del señor Barriga, en sí estaban hechos con materiales a base de poliestireno, a los que pintaban de forma tan detallada que parecían reales, tan reales como el chinchón del pie del señor Barriga que fue hecho con una bombita de aire, o tan real como Don Ramón aplastado, que se logró gracias a cortes de cámara y un molde de cartón de Don Ramón vestido como él. Pero ninguno de estos efectos fueron tan usados por el comediante como el tan conocido chroma key o pantalla verde, que como sabemos hoy en día se ha apoderado de todo Hollywood, una técnica súper útil que en ese tiempo no era tan usado, al menos no en producciones fuera de Hollywood, lo que hizo que Chespirito fuera pionero en ese sentido. Y es gracias a esta técnica que este man logró crear el efecto de la chiquitolina, y es gracias a este método que fue posible juntar a dos personajes interpretados por el mismo actor en una sola toma, o hacer acrobacias imposibles o hacer flotar cosas en el aire. Pero mientras hoy en día ese proceso es más fácil de realizar, en esa época fue todo un dolor de cabeza, ya que el proceso fotoquímico que se utilizaba era hecho manualmente, y aparte de iluminar todo el espacio de forma correcta, quitar el fondo verde y luego añadir a los personajes a la toma de los actores grabados era un martirio y tomaba mucho tiempo, ya que no contaban con una compu avanzada o After Effects u otro editor, sino que se hacía en la misma cámara que era sensible a la luz verde y azul, que permitía hacer un proceso similar al que se podía hacer con las impresoras ópticas. Este proceso tardado de edición lineal en ocasiones dañaba el producto final, dejando distorsiones extrañas o también ediciones mal realizadas. Por ejemplo, en la escena donde Ñoño es pinchado como un globo, parte de su pierna desaparece. Para lograr estos increíbles efectos, tanto los actores como el equipo técnico debían tener mucha paciencia, ya que la coordinación era demasiado importante. Por ejemplo, este Ñoño grabado en el fondo verde debía desaparecer justo cuando el chavo hacía el gesto de pinchar, para permitir que el corte se realizara y que su ropa colgada se dejara caer. Y a veces no todo salía bien. Los actores no miraban al lugar adecuado y la persona grabada en el fondo verde y añadido a la toma se sentía como fuera de lugar. Pero a veces, cuando tenían más tiempo, lograban cosas geniales como esta toma, donde el único error es el cabello de Ñoño. Y ya sé, tal vez para la actualidad no sea lo mejor de lo mejor, pero es que en ese tiempo difuminar el contorno de los cromas y hacerlos coincidir con los fondos era casi imposible, y peor con un presupuesto súper bajo. Esta técnica además permitió hacer más cosas geniales como las acrobacias de Don Ramón, quien en sí aquí no voló, sino que fue grabado en un fondo verde y luego añadido a un fondo donde la cámara era la que se estaba moviendo. Y no solo para esto, sino también sirvió para hacer el efecto de invisibilidad, esa magnífica pintura que de niño siempre quise tener. Pero en realidad esa pintura no tenía nada de especial, solo era pintura azul y ya. Pero ¿cómo es que desaparece? Pues para esto lo que hicieron fue de nuevo usar el croma y eliminar esa pintura, que tras eliminarse dejaba un fondo negro. Por eso, antes de rodar la escena del actor pintando el objeto, primero grababan en el set, lo que permitía mostrar el mismo fondo. Y si querían borrar una ventana o pared, solo cambiaban el fondo en edición y ya estaba. Y lo mismo pasaba con los objetos, eran pintados de azul y luego eliminados, y el chapulín podía sentarse en el aire. Y si necesitaban movimientos de objetos en el aire, pues utilizaban a un hombre verde o azul, quien movía el objeto y luego era eliminado en edición. Y este mismo método se usaba para trucos como el lector invisible. Y así, de esta forma, podría seguir nombrando muchas más escenas donde se aplicaron estos métodos increíbles. Pero creo que con esto nos queda claro que con un poco de creatividad se pueden lograr cosas alucinantes. Y Chespirito nos demuestra que no importa qué tampoco tengamos, lo que en realidad importa es cómo lo usemos. Una frase que hace mucha referencia a producciones millonarias que vemos en la actualidad. ¿Se imaginan lo que Chespirito pudo haber hecho con toda la tecnología actual? ¡Wow! Este tipo fue un genio, la verdad. Y si tú también lo crees,
pues déjame un presente en los comentarios, cuídate mucho, toma siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que, bye. Suscríbete. I'll be back.